30,000 millones de pesos. Pero ese ni siquiera es el número que más te va a sorprender de este video. Hay una cifra escondida más adelante, relacionada con un solo municipio de Nuevo León, que va a cambiar por completo la forma en que ves esta historia. Unilever, una de las compañías de bienes de consumo más grandes del planeta, acaba de anunciar uno de sus mayores planes de expansión en México de toda su historia. Y no es solo dinero. Hay una frase dicha por una autoridad local que resume en una sola línea por qué esto le está pasando justo a México y no a otro país. Ya vamos a llegar a esa frase. En este video vas a entender exactamente hacia dónde va cada peso de esta inversión. ¿Qué productos de las marcas que probablemente tienes en tu baño ahora mismo se van a fabricar aquí? ¿Y por qué esta apuesta forma parte de algo mucho más grande que está pasando en México en este momento? Vamos directo a los hechos. Unilever confirmó una inversión de 30,000 millones de pesos en México, distribuida entre 2025 y 2028. Es uno de los planes de expansión más grandes que la compañía ha hecho en el país. Y la pieza central de todo esto está en Salinas Victoria, Nuevo León, donde una nueva planta ya está en marcha. Y antes de seguir, si te interesa entender por qué las marcas más grandes del planeta siguen eligiendo a México, suscríbete al canal y dale like ahora mismo. El motivo es simple. Cada semana desarmamos una historia industrial distinta, con datos que casi nadie está contando. Y comentando aquí abajo tú decides qué marca investigamos la próxima semana. Ahora sí, vamos al corazón de esta historia. Para poner en marcha esa planta en Salinas Victoria, Unilever va a destinar 8,000 millones de pesos adicionales, una cifra que se suma a los 8,000 millones de pesos que ya se habían invertido previamente en su construcción. Es decir, solo esta instalación ya representa 16,000 millones de pesos. ¿Y para qué exactamente? Para fabricar productos de belleza y cuidado personal de algunas de las marcas más reconocidas de la compañía, entre ellas Dove, Rexona y Sedal. Sí, es muy probable que en este momento tengas alguno de estos productos en tu casa, y muy pronto podrían estar fabricados a pocos kilómetros de la frontera, en suelo mexicano, con destino tanto al mercado nacional como a otros países de América Latina. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que entender primero un poco de contexto. Unilever no es una empresa nueva en México. Es una compañía británica con más de un siglo de historia global, presente en más de 190 países, con un portafolio que incluye desde productos de limpieza hasta alimentos y cuidado personal. Marcas como Dove, Axe, Rexona, Sedal, Knorr y Hellmann's, entre muchas otras. Y cuando una empresa de esta escala decide construir una planta completamente nueva, no lo hace por impulso. Lo hace después de años de análisis de mercado, de estudios de costos, de comparar decenas de países candidatos. Y de todos esos países, eligió a México. Pero aquí viene algo que la mayoría de las noticias sobre esta inversión no explicó con suficiente claridad. Nuevo León no es el único lugar donde Unilever está moviendo fichas, porque parte de esos 30,000 millones de pesos también se está destinando a ampliar operaciones en otras 3 plantas, en Lerma y Tultitlán, en el Estado de México, y en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, en Morelos. En cada una de ellas, la compañía está incorporando nuevas líneas de manufactura y tecnologías de digitalización para aumentar su capacidad de producción. Estamos hablando de 4 plantas distintas, en 3 estados diferentes, creciendo al mismo tiempo, bajo el mismo plan. Y hay una razón estratégica detrás de elegir precisamente estas ubicaciones. Gracias al TMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, cualquier producto fabricado en territorio mexicano puede llegar prácticamente sin fricciones a uno de los mercados de consumo más grandes del mundo. Y al mismo tiempo, México mantiene tratados comerciales con decenas de países más, lo que convierte a cualquier fábrica instalada aquí en una plataforma de exportación hacia múltiples regiones.
no solamente hacia el vecino del norte. Un frasco de Dove, fabricado en Salinas Victoria, puede llegar a un supermercado en Texas en cuestión de días, pero también puede cruzar hacia Centroamérica o hacia Colombia, sin las complicaciones logísticas que enfrentaría un producto fabricado del otro lado del océano. Y ahora, la frase que te prometí al inicio. La propia autoridad municipal de Salinas Victoria destacó que la llegada de Unilever representa confianza en el crecimiento, la innovación y la calidad del talento mexicano. Léelo de nuevo. No dijo que Unilever llegó por mano de obra barata. Dijo confianza, innovación y talento. Esas tres palabras, viniendo de una autoridad local que ve de cerca cómo estas inversiones transforman su territorio, dicen mucho más de lo que parece a simple vista. Vamos ahora a un número que todavía no te había mencionado y que conecta todo lo anterior. Este proyecto contempla alrededor de 1,200 nuevos empleos directos e indirectos relacionados con las operaciones de la compañía en México. Detrás de cada uno de esos empleos hay una familia, un salario, una comunidad que empieza a moverse alrededor de esta nueva planta. Y si seguimos el mismo patrón que hemos visto en otras megafábricas instaladas recientemente en el país, cada empleo directo suele generar varios empleos indirectos adicionales, en transporte, alimentación, construcción, servicios y comercio local, empresas que ahora tienen que mover materia prima hacia la fábrica, restaurantes cerca de la planta, proveedores locales de empaques y envases. El impacto real de estos 1,200 empleos probablemente se multiplique varias veces dentro de las comunidades donde estas plantas operan. Pero hay una pregunta más grande detrás de todos estos números, y es la que realmente importa. ¿Por qué una de las mayores empresas británicas del mundo está apostando miles de millones de pesos por México, justo ahora, en un momento donde otros países de la región también compiten activamente por atraer este mismo tipo de inversión extranjera? La respuesta tiene que ver con algo que hemos visto repetirse una y otra vez en los últimos meses. Y Unilever no está fabricando solamente para el consumidor mexicano. Está usando a México como plataforma de producción para atender otros mercados de la región. Y esto no es una decisión aislada de una sola empresa. Es parte de una tendencia mucho más amplia, donde gigantes industriales, tecnológicos y ahora también de bienes de consumo están mirando hacia México como el lugar ideal para producir, exportar y crecer al mismo tiempo. Piensa en el mercado de belleza y cuidado personal en América Latina durante los últimos años. Es una de las categorías de consumo que más ha crecido en la región, impulsada por una clase media en expansión, mayor acceso a comercio electrónico y una demanda constante de productos como los que fabrica Unilever. Tener una planta en México, con acceso privilegiado tanto al mercado mexicano como a rutas comerciales hacia el resto del continente, coloca a la compañía en una posición casi imbatible para abastecer esa demanda creciente, sin depender de importaciones costosas ni de tiempos de entrega largos. Piensa en lo que esto significa para Nuevo León, específicamente. La llegada de una de las mayores compañías de bienes de consumo del mundo no solo trae empleo directo, fortalece todo el corredor industrial del norte de México, atrae proveedores, genera movimiento económico alrededor de la planta y consolida a la región como un destino cada vez más atractivo para la próxima empresa que esté decidiendo dónde invertir. Y no es exagerado decir que estamos presenciando una especie de carrera silenciosa entre corporaciones multinacionales por asegurar su lugar dentro del territorio mexicano antes que sus competidores directos. Cuando una marca de cuidado personal como Unilever anuncia una inversión de esta magnitud, es muy probable que otras compañías del mismo sector, que compiten directamente por el mismo consumidor latinoamericano, empiecen a evaluar movimientos similares para no quedarse atrás. Nadie quiere ser la última marca global en asegurar capacidad de producción competitiva en uno de los mercados de mayor crecimiento del continente. De hecho, si pones esta inversión en perspectiva,
empiezas a notar un patrón que se repite una y otra vez. Marcas automotrices alemanas construyendo plantas premium en el centro del país. Empresas de comercio electrónico invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura logística. Farmacéuticas expandiendo su capacidad de producción para abastecer a toda la región. Y ahora, una de las gigantes británicas de bienes de consumo, sumándose a esa misma lista. Cada una de estas empresas llegó por razones distintas, pero todas coinciden en algo. Ven a México no como un destino temporal, sino como una pieza permanente dentro de su estrategia global de producción. Y ese es exactamente el patrón que deberías empezar a reconocer. Cada vez que una multinacional de este tamaño elige México, no solo trae su propio proyecto, envía una señal al resto del mundo de que este país es un lugar confiable, estable y con el talento necesario para operar al más alto nivel. Esa señal atrae a la siguiente empresa, y a la siguiente, en una especie de efecto dominó industrial que lleva años acelerándose. Este fenómeno tiene un nombre dentro de la economía internacional: nearshoring. La tendencia de las grandes corporaciones a mover su producción más cerca de sus principales mercados de consumo, en lugar de mantener cadenas de suministro larguísimas al otro lado del planeta. Durante la pandemia, muchas empresas descubrieron de la peor manera lo frágiles que pueden ser esas cadenas de suministro extendidas, barcos varados, fábricas paradas al otro lado del mundo, semanas de retraso en la entrega de insumos básicos. México, con su cercanía a Estados Unidos, su red de tratados comerciales y su capacidad industrial ya instalada, se convirtió en una de las respuestas más lógicas a ese problema. Unilever, con esta inversión, se suma a una lista cada vez más larga de compañías que decidieron que la solución estaba aquí. Ahora júntalo todo: 30,000 millones de pesos hasta 2028. Una nueva planta en Salinas Victoria dedicada a marcas que conoces de memoria. Ampliación simultánea en otras 3 plantas del país. 1,200 nuevos empleos. Y una autoridad local hablando de confianza, innovación y talento, no de mano de obra barata. Piensa también en lo que esto representa a nivel de confianza institucional. Una empresa no compromete 16,000 millones de pesos solo en una planta, más otros 14,000 millones repartidos en 3 instalaciones adicionales, sin tener certeza de que ese dinero va a estar protegido durante años. Cuando una corporación de este tamaño firma un compromiso de inversión hasta 2028, está apostando, en los hechos, a la estabilidad económica, política y comercial del país durante ese periodo completo. Es un voto de confianza que va mucho más allá de un simple comunicado de prensa. Y hay otro ángulo de esta historia que merece atención: el de la formación de talento. Cuando una planta de este nivel tecnológico se instala en una región, no llega solo con maquinaria, llega también con estándares internacionales de operación, procesos de digitalización, protocolos de calidad certificados globalmente. Eso significa que los trabajadores mexicanos que se incorporan a esta planta no están aprendiendo un oficio cualquiera. Están siendo capacitados bajo los mismos estándares que aplica Unilever en cualquiera de sus operaciones alrededor del mundo. Con el tiempo, ese conocimiento técnico se queda en la región, se transmite a nuevas generaciones de trabajadores y termina elevando el nivel general de la industria local, incluso más allá de la propia empresa que lo trajo. Esto no es solo una empresa creciendo. Es la confirmación de que México dejó de ser visto solamente como un mercado para vender productos y se está convirtiendo, cada vez más, en el lugar desde donde el mundo decide fabricarlos. Vale la pena detenerse un momento en lo que esto significa para el consumidor final, porque al final del día, de eso se trata toda esta historia. La próxima vez que compres un producto de Dove, de Rexona o de Sedal en un supermercado mexicano, existe una probabilidad cada vez mayor de que ese producto haya salido, literalmente, de una planta a pocos kilómetros de tu ciudad, fabricado por trabajadores mexicanos,
bajo estándares de calidad internacionales. Ese cambio, que parece pequeño desde la perspectiva de un solo producto en un estante, es en realidad el resultado de miles de millones de pesos, cientos de decisiones corporativas y años de construcción de confianza entre gobiernos, instituciones y empresas privadas. Y este último punto conecta con algo que se repite en prácticamente todas las grandes inversiones industriales que hemos visto llegar a México en los últimos años. No se trata solo de construir una fábrica y contratar personal. Se trata de transferencia de conocimiento. Cada vez que una corporación de talla mundial decide operar en territorio mexicano bajo sus propios estándares de calidad, automáticamente eleva el nivel de exigencia de toda la cadena de proveedores locales que trabajan con ella. Un proveedor de empaques que quiere venderle a Unilever tiene que cumplir con certificaciones internacionales. Una empresa de logística que quiere transportar sus productos tiene que operar con la puntualidad y trazabilidad que exige una corporación global. Ese efecto, casi invisible desde afuera, es uno de los motores silenciosos que explican por qué la llegada de estas megafábricas termina beneficiando a sectores enteros de la economía local, mucho más allá del empleo directo que generan. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que este tipo de inversiones realmente va a mejorar la vida de las comunidades donde se instalan estas plantas? ¿O piensas que el mayor beneficio se lo queda a la empresa extranjera? Déjamelo en los comentarios. Quiero mucho leer tu punto de vista, sobre todo si vives en Nuevo León o en alguno de los estados donde Unilever tiene operaciones. Y si esta historia te hizo ver a México con otros ojos, dale like, suscríbete al canal y compártela, porque entender por qué las marcas más grandes del mundo siguen eligiendo este país es entender hacia dónde se está moviendo la economía de toda la región.